Buenos días, amables radioescuchas de este su programa Garza Roja Cultural hacia el Bicentenario, que hoy arranca con una nueva visión, el generar focos de ideas para el Bicentenario. Cómo deberíamos pensarnos dentro de estos primeros 200 años de República y los posteriores que vienen, que no sabremos cómo nos llamaremos, si República o como lo sea, pero al final lo que importa es precisamente nuestro bioma, indistinto el nombre, cómo lo conservamos, cómo lo administramos. Y hoy se incorpora a partir de este programa Andrés Merino de Foco de Ideas para liderar este programa, cuando hoy día hemos invitado a un colega y compañero de radio, a Juan de Dios Morales, docente del ESPOL, a Carolina Mesa, coordinadora de un proyecto, Proyecta Verde, y a Pablo Solís, miembro de la Fundación Proyecta Verde. Bienvenidos, jóvenes. Aquí todos jóvenes, todos están. Los cuatro hacen la mitad de mi edad. Los cuatro. Quisiéramos la experiencia, nada más. Ya la tienen. El recorrido con el que están generando es un camino. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, don Ramón. La verdad es que bastante gustoso y contento de poder participar y poder desarrollar y crear más que nada esa iniciativa e incentivo entre los jóvenes, ¿no? Que es un poco hacia lo que está enfocado este programa, el darle voz, el generar esa participación, ese diálogo dentro de nuestra sociedad. Arranquemos entonces prendiendo el foco de ideas con nuestros invitados. Adelante, Andrés, con las primeras preguntas a nuestros invitados. Yo quisiera iniciar este programa haciéndolo un poco más, como hablaba con Juan de Dios, un poco más holístico, ¿no? Hablar un poquito de Guayaquil frente a los desafíos y retos ante los cuales nosotros nos enfrentamos a futuro. Y hablando de esto, haciendo un pequeño preámbulo frente a lo que voy a darle paso a ustedes a continuación, es específicamente nosotros hablando ya de Guayaquil. Nosotros estamos bastante claros que frente a una mejor calidad de vida, frente a una mejor tasa de natalidad, mejores fuentes de ingresos, el ser humano como tal tiende a migrar a las ciudades. Es más, según datos aportados por la ONU, aproximadamente el 80% de las personas ya para el 2022 van a estar concentrados dentro de metrópolis, ¿no? Y esto acarrea una demanda mayor de energía, una demanda mayor de servicios, de bienes, entre muchas otras cosas, frente a lo cual genera, y como todo tiene consecuencias, una gran cantidad de desechos. Así que un poco lidiando con esto, quisiera preguntarles actualmente a qué se enfrenta Guayaquil dentro del campo ambiental, o sea, ante qué nosotros nos encontramos y cómo nosotros podemos lidiar con esto. Juan de Dios, buenos días. Buenos días a todos, qué gusto estar en esta mesa. Una es la mesa en la que siempre comparto con las otras chicas, ¿no? A quienes les mando saludos a Claudia y a Vero. Pero definitivamente, muchísimas gracias, Andrés y Ramón por este espacio. Creo que es importantísimo que el foco de ideas sea comunitario y realmente realce el valor de una ciudad tan hermosa como Guayaquil. Guayaquil, solo para contextualizar un poco más el tema, aunque ustedes no lo crean, de acuerdo al INEC, el 70% de la población ecuatoriana va a vivir en Quito y en Guayaquil. Eso desde un punto de vista numeral es interesante. Creo que son datos que realmente nos abren los ojos. Más que nada porque, así como tú lo mencionabas, ¿no? Los recursos no solamente son recursos naturales los que vamos a exigir, ¿no? Sino también una calidad de vida, y Guayaquil definitivamente a eso es lo que debería proyectarse y eso es lo que en teoría estaba buscando, ¿no? Desde un punto de vista de sostenibilidad, nosotros tenemos todos los elementos y atributos que realmente necesitaríamos para poder hacerlo. Somos una ciudad que muchos de nosotros somos emprendedores, estamos dispuestos a colaborar, estamos muy interesados en participar en la protección de la naturaleza. Sin embargo, siento que a veces hay ciertos elementos bien simples que nos está haciendo falta, y que eso lo conversábamos contigo off record, ¿no? Fuera de la radio, que a veces son temas como el mismo hecho de caminar en la calle con tranquilidad, saber por dónde caminar. O sea, cuando uno está manejando se asusta todo el tiempo porque de repente te salió alguna persona porque decidió cruzarse por la mitad de la calle, cuando deberíamos caminar por el paso cebra o saber por dónde, hacia dónde va a dirigirse la planificación urbana en la ciudad. Lamentablemente, el hecho de
expandirnos horizontalmente recae en presión directa a la naturaleza, que es lo que a mí me interesa también, ¿no? La presión hacia los manglares, la presión hacia los bosques secotropicales, que son ambos ecosistemas, son uno de los ecosistemas más frágiles considerados por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Entonces, si no los protegemos, y más que protegerlos, reconocerlos, porque eso es lo que nos está haciendo falta, porque nosotros nacemos en una ciudad tan linda, tan hermosa, donde vemos manglares, ¿verdad? Vemos un bosque que literalmente está al frente mío todo el tiempo que me levanto, que es el bosque La Prosperina y el bosque Cerro Blanco. Lo veo ahí, pero de manera intrínseca digo, ya, está ahí, o sea, lo veo, pero no lo reconozco, que eso es lo que nos está haciendo falta, darle un valor sustancial, ¿no? Como te decía, para mí el bosque protector de Cerro Blanco, por ejemplo, o la cordillera que tenemos nosotros en Guayaquil, es el Yasuní de los guayaquileños, o sea, el Yasuní de los guayaquileños. Quizás usted ha aportado algo importante, Juan de Dios, es saber reconocer la naturaleza, porque vivimos como, se hace una broma cuando le dicen que los niños no saben de dónde viene el huevo, piensan que vienen del supermercado, ¿verdad? Porque no tienen una relación de empatía con el mismo proceso rural. La separación o la ruptura del campo a través del proceso industrial con la ciudad determinó que los niños hoy no sepan quién pone los huevos. Puede ser una máquina indistintamente, lo que hay es un refrigerador en un supermercado que nos marca. Entonces, preguntándole a los jóvenes que nos acompañan hoy, a Carolina, ¿cómo reconocer o cómo propondría un reconocimiento de eso que vemos, pero no sabemos cómo actúa? Cuando he puesto esta premisa como ejemplo, el huevo, ¿no? Por favor, cualquiera de los dos. Paola. Perfecto, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, esto es algo que se está viendo, o sea, son problemas súper notorios. El de la migración a las ciudades, pues obviamente cada vez necesitamos más recursos, más espacio, y ¿a qué nos estamos acostumbrando? A simplemente las cosas llegan. No sabemos de qué forma, tampoco nos está importando cómo llegan ni qué va a pasar, pero el punto es que, ya mira, aquí están los huevos, aquí están todo lo que necesitamos, y no somos conscientes de qué está pasando, qué tiene que hacer la naturaleza o qué tienen que hacer las personas que están atrás para que lleguen todos estos recursos. Entonces, algo que es fundamental, yo sí apuesto mucho por la participación con los jóvenes y con los niños. Entonces, ellos deben de integrarse muchísimo más en proyectos y en diferentes tipos de iniciativas que sean desde una reforestación, que muchas personas lo ven como algo súper sencillo, como una limpieza, o que hayan proyectos un poco tal vez más complejos, que si bien pueden estar liderados por personas un poco más conocidas en diferentes temas, puedan también acercarse a la población y hacerlos partícipes. Sí, retomando el tema, Pablo, hay algo que te quería consultar, porque mucha gente, y eso es algo que he visto en el día a día, suele relacionar ambiente, en este caso, con reducción de plástico o a veces con un poco de plantación de árboles, pero creo que a veces el tema ambiental abarca mucho más y tenemos que extrapolar y cruzar a veces esas líneas que lastimosamente hemos caído en una especie de reduccionismo cuando hablamos de ambiente, ¿no? Y en ese sentido yo te quería preguntar, actualmente, tomando todos estos factores que considero que son bastante importantes, desde el tema, cuando hablamos de ambiente, calidad de aire, de los niveles de ruido, de un buen sistema de gestión de tratamiento de aguas inclusive residuales, ¿cómo tú ves un poco la planificación urbana ambiental que estamos teniendo actualmente? Bueno, sí, básicamente teniendo identificado de que todos estos factores están vinculados hasta cierto punto, entonces nosotros también tratamos de proponer y de promover soluciones sencillas a problemas que quizás están siendo bastante complejos y que probablemente estamos dando bastantes tipos de soluciones que quizás están también siendo muy complejas, propuestas por diferentes actores de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos ya ahora o estamos tratando de promover a los jóvenes, a diferentes actores de la sociedad civil, el sector público, el sector privado? Es de repensar un poco más. Ya ahora la humanidad
hoy por hoy tiene ya factores, tiene herramientas que a la mano, información a tiempo real y replicable que uno puede adoptar, que ha formado parte en otros tipos de ciudades, en problemáticas muy parecidas, y que bueno, básicamente eso es lo que nosotros queremos hacer en Guayaquil y a nivel de Ecuador, básicamente, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos tratar de promover como iniciativa es la iniciativa de Guayaquil Cielo Florido. La iniciativa de Guayaquil Cielo Florido es una iniciativa que la estamos utilizando como organización, como Fundación Ecológica Proyecta Verde, en la que se enfoca básicamente en promover la instalación de techos verdes y de fachadas verdes a nivel de Guayaquil, entendiendo de que hay varios factores que repercuten directa e indirectamente sobre la sociedad, en la parte económica, en la parte social, en la parte medioambiental, y como lo comentaba en un momento, entendiendo de que desde el primer momento de que todo está integrado, ¿no? ¿Verdad? En el momento en el que nosotros atacamos a una problemática específica con una solución bastante sencilla, a través del tiempo se va a haber un impacto positivo en todos los otros aspectos, en la parte social, en la parte económica, con diferentes tipos de reactivaciones o activaciones en diferentes tipos de sectores, incluso psicológicamente hablando para las personas que transiten por la ciudad o por estas ciudades que queremos transmitir estas iniciativas, psicológicamente a las personas incluso va a significar que haya un proceso quizás de menos pesadez que pueda haber incluso para el tránsito que pueda haber dentro de la ciudad. Usted señalaba, Andrés, cuando arrancaba el programa, que había que tener una mirada holística, pero veo a nuestros tres panelistas y usted también planteando una mirada al interior de la ciudad, olvidando el génesis de Guayaquil. Es decir, todos señalan defendiendo a Guayaquil, pero sin comprender toda la problemática que le señalamos. No hacemos carne con los ríos, no hacemos carne con los esteros, no hacemos carne con con las montañas, es decir, con la orografía y la hidrografía, que es la que le da origen a Guayaquil. Guayaquil no hubiese tenido la importancia económica que no tuviera si no tuviera la condición orográfica e hidrográfica, que le permitió precisamente refugiarse a piratas dentro de Guayaquil, porque si no, Guayaquil no estaría aquí, estaría seguramente en días esposora. Entonces, ¿cómo entender esa relación que a veces vemos y nos defendemos como vecinos egoístas? ¿Sí? Y decimos, Guayaquil la cuidamos, la ponemos, pero nos olvidamos de toda esta interconectividad que da origen al sur y al norte, al este y al oeste, es decir, a nuestras relaciones cardinales, ¿sí? En las cuales, por ejemplo, terminamos consumiendo todas las maderas del oeste, es decir, de la península de Santa Elena, terminamos destruyendo y dejando asolvarse los ríos del norte, por ponerlo ejemplo, y los ríos del sur, y destruyendo los manglares o contaminando gran parte de los manglares con nuestra descarga. ¿Qué tipo de cultura, y esto para un planteamiento, qué tipo de cultura tendríamos que formar? Yo la he escuchado con atención a Carolina, que desean trabajar con los niños y niñas y comenzar a formar en la juventud, pero también los viejos somos parte del problema y no podemos estar excluidos, porque la potencialidad de vida que tenemos, todavía somos factor peligroso, porque a mí hoy día la edad promedio, cuando yo nací, la edad promedio del Ecuador era 63 años, y yo ya estoy en la edad de que eso ya no es el promedio de muerte, soy parte de la sociedad, entonces tenemos que hablar de reconocernos todos dentro de la solución del problema. Por favor, ¿qué comentario le podría hacer a este comentario mío, Juan de Dios? Yo creo que yo siempre se lo dije a mi papá, hablando del tema de edades, ¿no? Y de hecho una de las premisas de la iniciativa Guayaquil Salvaje es educar a las nuevas y a las viejas generaciones sin ofender, ¿no? A mi papá, no es usted, ¿no? A mí es lo más mínimo, me encanta ser de la vieja generación, no tengo problema. De hecho, yo siempre le digo, papá, yo necesito que tú te involucres más en el tema porque eres tú quien sigue tomando la decisión. Yo todavía no tomo la decisión en mi casa. No es mi casa, es tu casa, pues, ¿no? Entonces, todavía tu generación es la que tiene que tomar es la que tiene que involucrarse incluso mucho más hoy en día para que nosotros, quienes
sigamos el camino de ustedes, evolucione este proceso. Definitivamente nos hemos visto un poco, yo creo que es un tema generacional. Cuando digo generacional digo de mi edad y de los famosos millennials, ¿no? Que hemos perdido un poco esa conexión con la naturaleza. O sea, yo no sé por qué de repente decidí hacerme ecólogo. O sea, porque mi papá más italiano no puede ser y mi mamá le gustan los perritos y los gatos. ¿Sí me explico? O sea, no había forma de que yo entre a que me encanten las serpientes y disfrutar de ver un gallinazo rey volar al frente mío o ver a, yo qué sé, los insectos volar con o sea, no había forma, ¿no? Y yo creo que a mí sí me nace, creo que hay este vacío en la sociedad guayaquileña por querer parecernos a otro sitio, ¿no? Y por eso que a mí sí me parece importantísimo que nosotros resaltemos de que Guayaquil tiene lo que tiene. Por eso creo que es importante que nosotros digamos a que, oye, pues si tenemos el río más grande del oeste sudamericano, que es el río Guayas, ¿por qué no lo hacemos ver? ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué la naturaleza no tiene ese valor que debería tener? Sin manglares. O sea, ya estuviésemos endeudados toda la vida con los dragados que deberíamos estar haciendo en el río Guayas. Sin los manglares, ¿verdad? Eso por un lado. Sin los bosques secos tropicales, nosotros pasáramos inundados. Porque los manglares sí regulan un poco el movimiento hídrico de las mareas. Sostiene. Los mantienen, los regulan, pero me cae un aguacerón de invierno de pleno enero y no hay, o sea, ahí sí no hay alcantarillado y como tuberías espectaculares que se diseñan aquí que aguanten. O sea, sin los bosques en serio no hay, comenzando porque el mismo bosque o el mismo árbol es una estructura completamente compleja y reticular y compleja. O sea, tú no tienes una hojita, tienes varias hojas, tienes además de eso ramas, tienes el mismo árbol, tiene diferente estructura. Cuando hablo de estructura en el tallo ya tienes diferentes espacios, que por ahí es donde circula el agua. Y eso de ahí lo retiene. Y por eso es que son tan importantes los árboles, por eso es que se habla de esta infraestructura verde, ¿verdad? Que parte de la naturaleza. También hay estas modificaciones arquitectónicas, que es el mismo hecho de los techos verdes y los techos ajardinados y las paredes verdes, ¿no? Ese es mi punto de vista. Yo creo que sí hay un vacío de que nos ha faltado esa conexión con la naturaleza que lo veo en otras ciudades, en las ciudades como Quito, en las ciudades en las ciudades de la sierra principalmente, creo yo, no sé. No sé si quieren... En la apariencia. En apariencia puede ser, sí, en apariencia. Recuerda el problema hídrico en la sierra. Claro, nos afecta a nosotros. No. Ellos viven un problema hídrico tremendo. No es que han sabido controlar las acequias y administrarlas. Tienen el mismo problema. Lo que han administrado quizás un poco mejor al interior de la sociedad. Sí. En la anterior, pero sin una visión holística. Sí, es verdad. Es decir, no se remontaron al Chimborazo, no se remontaron al oriente que puede venir de las cuencas hidrográficas mayores que se forman en las montañas, ¿no? Sí, y es el mismo caso de que, como nosotros vemos, ¿no? Intrínsecamente ya nacemos viendo ese bosque seco, ¿verdad? Ya está ahí. Pero no hemos visto esos detalles de que, pues sin ese bosque seco, por si acaso, Guayaquil está proyectado a ser, de hecho, dentro de las 20 ciudades, la tercera que está proyectada a tener problemas económicos relacionados a inundaciones. Escrito en un paper científico de una revista que se llama Nature, que es una de las más duras reconocidas del mundo científico. Entonces, hay razones para proteger la naturaleza, hay razones para... Pero además con un interesante tema, ¿no? Los que invirtieron en la puntilla nunca tomaron un altímetro y vieron que están a nivel cero. ¿Cierto? Cuando te ves el altímetro está a nivel cero, o sea, la posibilidad de inundación que tiene la puntilla es extremadamente alta, ¿no? Es decir, ya no es cuestión de la naturaleza, sino de la decisión de los individuos que se ubican, indistinto de ser ricos o pobres, en los lugares menos adecuados para vivir, ¿no? Por supuesto, mira, partiendo de eso, Juan de Dios, es que nosotros como fundación hemos identificado efectivamente este problema y Guayaquil, aparte de ser una de las ciudades más inundables, pues la hemos impermeabilizado. Entonces, literalmente nosotros hemos cogido pavimento y lo hemos puesto por todas partes.
esto de aquí es lo que ocasiona sobre todo que el ecosistema normal, que tiene ciertas funciones y capacidades de retener y de manejar el agua y llevarla y distribuirla, actualmente simplemente el agua no pasa y genera todas estas inundaciones. Y todo esto se remonta también a un tema bastante importante y que está sonando muchísimo, que es lo del cambio climático. O sea, actualmente el cambio climático para algunos simplemente es algo natural que pasa y que no tiene ninguna inferencia con nuestras actividades. Para otros es algo netamente que lo hacemos nosotros, y la otra corriente, que es la que nosotros apuntamos mucho más, es una que comparte los dos lados, que efectivamente es un proceso natural, pero sin embargo este se ha visto acelerado, y todo esto es por este desconocimiento de nuestros ecosistemas y cada vez nos alejamos más. Entonces, dentro de nuestra propuesta es básicamente acercar un poco más a toda la ciudad, hacerla partícipe y realizar una guía que les permita tanto a las personas que conocen del tema como a las que no conocen la construcción de diferentes techos verdes y sistemas, paredes verdes. Entonces, que esto permita tener una conexión mucho más cercana y también pueda mitigar un poco estos riesgos que tiene la ciudad de inundaciones. Usted está escuchando el programa Garza Rojas Cultural hacia el Bicentenario con Foco de Ideas. Andrés. Sí, Ramón. Ahora volviendo un poquito hacia a la temática principal, hay ciertas cuestiones que siempre me he planteado, ¿no? Porque aquí cuando se habla de medio ambiente, nosotros hablamos de Guayaquil ciudad, hablamos de sectores como Urdesa, hablamos de sectores como La Alborada, o inclusive un poco como el Distrito Metropolitano, ya inclusive se abarca el tema de San Borondón. Pero aquí hay una cuestión, algo que te quería comentar, y es cuando nosotros nos enfocamos o vamos más allá y analizamos a Guayaquil como un todo, creo que nunca se ha tomado en consideración ciertamente estas partes que han quedado especialmente reservadas, como son las periferias. Hablándote de Montesinaí, de Flor de Bastión, de todos estos sectores que, a pesar de que no presentan o no están en un primer plano para lo que es la planificación de la ciudad como tal, sí creo que por motivos de invasiones, y tú lo vas a hacer bastante ahora que estás con el proyecto de Cerro Blanco, generan un impacto y dejan una huella bastante marcada dentro del entorno ambiental de la ciudad. Así que, más que nada, mi pregunta, un poco Pablo, mi comentario era, ¿de qué manera se pudiera en este caso concientizar o generar grupos de trabajo, mesas de diálogo con estas zonas donde el tema del reciclaje, donde el tema de la preocupación o la conservación del ambiente no está tan ligado, no está tan fortalecido? Sí, efectivamente, y a final de cuentas todo está vinculado a lo que decíamos, el tema de la alta migración que ha habido a nivel interno de ciudades o poblaciones cercanas en dos nodos específicos como son Quito y Guayaquil. Ha creado también que haya una problemática con estos temas a la periferia de Guayaquil específicamente, ¿no? Con las cuestiones de los asentamientos informales más que nada. Y claro, nosotros lo que habíamos contemplado y que es algo que está ahora muy de moda son estos esquemas participativos en los que se integran varios actores de la sociedad civil, en los que se identifican problemas específicos que se pueden tener básicamente en cada zona, ya que cada zona de la ciudad de Guayaquil tiene una problemática muy diferente dependiendo de la realidad que puede tener de acuerdo a su situación geográfica, ¿no? ¿Verdad? Entonces, claro, sí, vale recalcar que las soluciones que se pueden o que se deberían ya implementar deben ser básicamente participativas y, claro, identificando la problemática que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, en la periferia, en sectores que quizás todavía no tienen temas de agua potable o de alcantarillado, un sistema de aguas lluvias, incluso se puede promover, se puede propiciar estos esquemas incluso de manejo de agua en un ciclo circular, por así decirlo, y básicamente aumentando lo que son las capacidades adaptativas de cada población en específico, más que nada, ¿no? ¿Verdad? O sea, por lo general, a lo largo de la historia de la humanidad se ha visto al medio ambiente o al ambiente o a la tierra, por así decirlo, como un obstáculo para grandes proyectos, y ahora se está cambiando los paradigmas, se está cambiando ya incluso
esta forma de ver, y se está tratando de proponer ideas, de proponer soluciones en las que nosotros nos tengamos que adaptar a cómo está estructurado hoy por hoy lo que son los terrenos, básicamente, ¿no? ¿Verdad? Porque entendemos de que igual, por ejemplo, las montañas, los ríos llevan miles de años, por no decir millones de años de formación. ¿Quiénes somos nosotros para coger y para bajarnos una montaña, para desviar un río, que básicamente eventualmente van a traer consecuencias en la población? O sea, por algo se dice que la naturaleza es sabia en ese sentido, porque ya ha buscado su forma de desfogue, ¿no? Sí, yo que, acotando lo de Pablo, yo creo que es importante tener en cuenta de que hay mucho de esas zonas ahí, lamentablemente son las personas que migran internamente a la ciudad, son personas que vienen de una zona rural. Correcto. Y cuando nosotros hablamos de un tema de desechos, lamentablemente tenemos, o estas personas, de lo que se ven, de lo que he observado, ¿no? Tienden a no darse cuenta todavía o asimilar de que cuando ellos compran, por ejemplo, algo para comer, digamos, sí, algún tipo de alimento enfundado, ¿verdad? Lo terminan de comer y lo botan, ¿verdad? Pero ese patrón de comportamiento es un hábito que lo tiene la gente en el campo. Cuando tú vas al campo, tú lo que haces es, te trepas a un árbol, coges una mandarina, te la comes, ¿y qué haces con la cáscara? La botas. Claro. Entonces, en una semana y media, esa cáscara de mandarina termina haciéndose compostaje o degradándose. Entonces, hay que partir por ahí. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el caso del municipio de Guayaquil, yo me acuerdo cuando hay una historiadora que tiene un programa radial que se llama Diana Uribe, una colombiana espectacular que le recomiendo a todos los radiantes que la escuchen, mencionaba de que en los años 60, con la migración de los italianos a Argentina, a Buenos Aires, que es un puerto igual que Guayaquil, habían campañas para ser un buen bonaerense, ¿sí? Y una de estas era no ser bullicioso. Cultura ciudadana. Y eso es algo que creo yo que, no sé, espero estar equivocado. Sé que puede haber, capaz hay una estructura escrita, pero no hay algo factible en acción. Yo creo que el municipio de Guayaquil debería comenzar a tomar en cuenta, ¿verdad?, este tipo de acciones para que la gente que venga allá diga, mira, estas son las reglas. Yo sé que nosotros tenemos muchas personas analfabetas, pero tú puedes poner, así como están haciendo, mesas didácticas participativas, en donde tú les explicas a las personas, mira, esto es lo que hay que hacer, así como deberías comportarte, esto es lo que tenías que tomar en cuenta. Pero ya de entrada, tú llegas al puerto, al terminal de transporte público de Guayaquil, tienes ahí un centro o una sala de capacitación. Porque debería. Puntos específicos. Puntos específicos, obviamente. Porque nosotros, o sea, y así creamos una ciudad. Y así le damos estructura de cómo comportarte como guayaquileño. Claro, es que a la final es un poco concordando con lo que tú mencionas, ¿no? Digo, más que nada el ser humano no es más que una suma de patrones de comportamiento. Exactamente. Son hábitos, son actos que se van replicando en el día a día y al fin y al cabo lo que no hacen más que moldear nuestra manera de ser. Y un poco retomando lo que habíamos hablado, esa especie de identidad que nosotros deberíamos tener hacia, creo que elementos naturales tan valiosos como es el Cerro Blanco, como son los manglares, entre muchos otros. En ese punto específico, y esto te quería preguntar a ti, Carolina, ¿de qué maneras o cómo crees, en una categoría más macro, ¿no? O sea, hablando en líneas ya mucho más generales, cómo crees que la ciudadanía podría tener ese poquito, podría despertar aún más? Porque creo que ahora ya está empezando a desarrollarse, pero ¿cómo crees que se podría despertar aún más esa conciencia ecológica o esa identidad ecológica natural con lo que nos rodea, con lo que está al lado de nosotros y que al fin y al cabo lo tomamos por existente, pero de ahí no indagamos, no investigamos, no sabemos lo importante que son dentro del desarrollo ciudadano? Bueno, definitivamente
yo considero que para iniciar todo este proceso, para darle más fuerza, nosotros que somos las personas que estamos liderando diferentes proyectos de emprendimientos, debemos de ser los que pongan las pistas o la guía. Entonces, definitivamente hacer partícipe a la ciudad sería un punto espectacular, porque claro, yo como ciudadana con cero conocimiento, ¿para qué voy a indagar más en algo que realmente sé que está ahí, pero de pronto... Manglar, por ejemplo. Sí, o sea, está Manglar. Ahí. He visto el Manglar, pero no me interesa. Pero si hay diferentes actividades que tal vez te lleven al Manglar y te digan, bueno, no te digan solo, mira, ese árbol que tiene tal forma y funciona para X cosas, es un manglar y funciona de tal forma, sino que tú tengas ya una conexión, de puedas ir al manglar, puedas tocar, puedas ver un poco, mira, funciona porque el agua se mete por aquí, el manglar tiene esta estructura, entonces lo puedes ya palpar y ser partícipe. Y con eso, una vez que tú tienes este primer acercamiento y esta experiencia con el manglar o con el bosque, entonces de ahí ya va naciendo un poco más tu curiosidad, porque de pronto hay algo que viste que simplemente ya, obviamente el tiempo o es mucho más específico, no lograron explicártelo, dártelo, pero a ti te nace esa curiosidad. Entonces tú, llegas a tu casa, a tu trabajo y dices, bueno, mira, esto aquí me pareció muy interesante, voy a ver más cosas. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en otras ciudades? ¿Hay otras ciudades que tengan manglar o solo Guayaquil tiene? ¿Qué está pasando? Entonces, de este primer acercamiento que necesitamos nosotros liderarlo, considero que sería un punto a partir. Y hablando un poco, porque la verdad es que no hemos tocado y forma parte creo que de nuestra identidad, que es el manglar, ¿no? Ya ahondando un poco en ese tema, ya se han contado un poquito los beneficios, que la verdad es que me he quedado hasta yo impresionado porque no los conocía a sí mismo, desde temas de ventajas inclusive por sedimentación, de control de mareas, inundaciones, entre muchas otras cosas. En este punto clave, como diría yo, Pablo, ¿cómo crees que se está dando el tema de la conservación del manglar guayaquileño actualmente? ¿Cómo crees que se está enfocando esa campaña de protección en lo que respecta a este elemento tan importante dentro del desarrollo sostenible de nuestra ciudad? Sí, yo creo definitivamente que ya se ha empezado. Ya se ha empezado al menos tomando conciencia por parte de ciertos actores acerca de la importancia que tiene el manglar. Y no solamente el manglar, sino también el río, como había comentado Juan de Dios en algún momento. El tema de los cerros, de la periferia de Guayaquil, todas estas particularidades que tiene Guayaquil y que en su momento no fueron quizás debidamente explotadas en el buen sentido de la palabra, ya que hay mucha gente, incluso turistas que vienen de afuera, que en algún momento al transitar por el Guayaquil que ya nosotros conocemos, por el tema de manglares, en el tema del río, el tema del estero que básicamente cruza toda la ciudad de Guayaquil, uno se da cuenta cómo ha sido infrautilizado básicamente y ha llegado a un punto también de contaminación en el tema de lo que son los esteros salados por no tener esta conciencia ambiental, por así decirlo, y poder aprovechar estos recursos de forma responsable más que nada. Entonces yo creo que ya se ha empezado hasta cierto punto, hay mucho por hacer aún, pero para eso ya se están trabajando en diferentes tipos de iniciativas, hay diferentes tipos de movimientos, hay apertura por parte de los diferentes tipos de actores dentro de Guayaquil y por qué no decirlo dentro de Ecuador. ¿Y para qué? O sea, yo creo que lo que aquí más se necesita es tener ya también un fundamento científico, una base de datos ya más establecida. Ahora ya se tienen las herramientas para poderlo tener, hay infinidad de herramientas o de bases de datos que uno puede ya estar utilizando y que pueden servir para comprobar una vez por todas el beneficio que tiene el manglar y todos los recursos que tiene Guayaquil más que nada, ¿no? Bueno, ustedes están escuchando Radio Tropicana, su programa de todos los sábados, Garza Roja Cultural, hacia el Bicentenario, hoy con un programa que arrancamos de foco de ideas, tratando problemas del ambiente y de su manejo y administración. Yo solo quería contar algo al tema que estaba señalando Pablo, era básicamente que no podemos solo mirar desde los desechos que producimos.
a veces nos enfocamos demasiado en la descarga urbana sin comprender todo el entorno conectivo que existe en la naturaleza. Hay desechos río arriba, río abajo. Nosotros somos una parte intermitente, la más grande, la que más agrega. Lo mismo sucede en las cuencas referentes a los manglares. Pasa exactamente lo mismo. Hay contaminación por sedimentación, hay tóxicos en el camino, etcétera, etcétera. O sea, hay que plantearnos una solución mucho más holística, mucho más ampliada y comprendernos y entendernos como lo que era el original Guayaquil. Una gran provincia que respondía a una cuenca hidrográfica que se extendía hacia el norte, hasta la altura de Esmeralda, y hacia el sur, a lo que hoy es el norte del Perú. Vamos al corte comercial, recordándoles que este programa tiene el auspicio de Fundación Garza Roja y de Foco de Ideas. Ya volvemos. Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Les pareció? Más o menos. Chévere, ¿no? chévere, está chévere. Sí, chévere. Está bueno. Además que yo no jodo mucho, solo es por el primer día para hacerte volar nomás. Primer día que... Primer día grabando. Oye, Ya. Hablé con el sábado Andrea. me gustaría Ya, que sí. estés en la Garza Roja. Por eso fue que vamos a hacer oye, ¿estás interesado? la Vino Juan de inauguración de Dios, la roca en la para que se vea trabajaste. un rato. Y Sí, te voy a sí, hacer Sí, un bueno, hacer pequeño un poco reconocimiento a ella. de network aquí también. entre Claro. los- Y vino, No, ¿qué pasó? sí. ¿Por qué no? Es que tiene clase. Tus en la nombres universidad. completos, mándamelos escritos. Sí. No Ella sé, trabaja con usted en la los fundación. apellidos y tu Trabaja nombre. con nosotros. Mándamelo Sí, escritos. me por dijo que mensaje, tenía un clase, pero abrazo. al principio iba a venir ella, después iba a venir Juan A ver, Rafael. mijo, tiene que estar pendiente siempre a Oscar, Ya. para que cuando le haga así es corte. Ya. ¿sí? Así es, ¿cómo es que hace corte? Así es. Depende del tema. El siguiente corte siempre tienes que recordar que al final, bajo el auspicio de la fundación, Perfecto. ya te nomenclatura, después discutimos, hay que ir creando la marca Foco Idea, Foco Idea, Foco Idea, sin mezclado con la fundación, y con eso descargamos el Ya. Perfecto. retome y arranque el programa de nuevo usted. Yo lo despido al final y usted concrete el arranque. Retomamos ahora con el programa. Estamos conversando aquí en. Vale. ¿Ah? Va. Mijo, retomamos el programa Ah, Garza Garza Roja Roja Cultural hacia hacia el el Bicentenario con focos de ideas. Ese es un poco. Ok, perfecto. Dale. De nuevo, mijo. Retomamos el programa Garza Roja hacia el Bicentenario en conjunto con esta iniciativa que tenemos de Foco Ideas. Y volvemos a hablar sobre este tema tan importante. Creo yo que por suerte está empezando ya a generar un poco ese cambio que la ciudadanía necesitaba y que también tenía que despertar frente a estos desafíos que se presentan en lo que respecta al medio ambiente, ¿no? Y esto, un punto que te quería tocar, Juan de Dios, es que dentro de todo la ciudad como tal también es un ecosistema que es abierto, un ecosistema que es dinámico, que al fin y al cabo, con sus modos de vida, con sus dinámicas, con sus maneras de ser, hay oportunidades y hay maneras en las cuales se las puede moldear, hay tendencias que se las puede acoplar a ciertos hábitos, como por ejemplo lo que vendría a ser un transporte urbano eléctrico, como podría ser una reducción de elementos plásticos, como ahora que es el tema que está bastante en boga. Ahora, con respecto a eso, ¿cuál sería tu punto de vista o tu óptica respecto a una mesa de diálogo que han tenido? Porque esto depende de soluciones integrales también. A veces uno piensa en ambiente, pero ambiente sí es imprescindible, pero así como imprescindible es un buen planeamiento urbanístico, un buen desarrollo urbano, que toda la mano. ¿Alguna vez se ha presentado este tipo de iniciativa donde se han sentado o hayan tenido diálogos en conjunto para darle un poquito más de realce a esta óptica, ¿no? O sea, tengo entendido que sí ha habido este tipo de diálogo, sin embargo, no se ha efectivizado lo que se ha conversado. Que eso ya es otra etapa, ¿no?, del proceso, ¿no? Conversar es, como buenos latinos nos encanta conversar, ¿no? Y como buenos latinos también nos encanta soñar y proponer ciertas ideas, ¿no? Sin embargo, sí que a veces nos cuesta mucho ya efectivizar esas acciones, ¿no?, esa conversación. Y
tengo entendido que las veces que hay problemas en Guayaquil relacionados a temas ambientales, siempre salimos un grupo de personas a criticar constructivamente la labor de los diferentes actores de los GATS aquí en Guayaquil y en ciertas áreas periféricas de los otros cantones. Creo yo que necesitaríamos, a ver, aquí hay dos partes, ¿no? Una, que tienen que iniciar por alguien que esté interesado. O sea, cuando digo alguien que esté interesado, por ejemplo, un ecólogo que esté interesado en comunicarse con un planificador urbano. Además de esto, tengo entendido que los arquitectos no necesariamente son planificadores urbanos, que ahí hay un vacío súper grande de experiencia y expertise que nos está haciendo falta en Guayaquil. Los ingenieros civiles tampoco son planificadores urbanos. Entonces, sé que hay personas aquí en Guayaquil que son, por ejemplo, arquitectos paisajistas que ya incurren ya en un tema más de una visión más integral. Definitivamente, ¿cuáles son los actores principales que deberíamos actuar? Por ejemplo, ecólogos, biólogos, ingenieros ambientales, arquitectos, geógrafos, sociólogos, ingenieros industriales, ingenieros civiles, ¿verdad? Te estoy mencionando, o sea, empresarios, vendedores, marqueteros, publicistas, o sea, te estoy hablando de todo el gremio de gente que debería estar involucradísimos, no involucradísimos en la planificación urbana de una ciudad sostenible. Que eso también lo recalcan en el último UN Habitat que hubo acá en Quito, de hecho en el Habitat 3, justamente mencionaban que hay que hacerlo lo más interdisciplinario posible, y multidisciplinario también. Además de eso, si nosotros queremos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, no puedes hacerlo solo, pues, hermano. Claro. O sea, te toca aliarte con los abogados que saben las leyes, que saben cuál es la estructura legal detrás. Tienes que de ley involucrarte con la empresa, los industriales. Tienes que de ley involucrarte con organizaciones, incluso en una ciudad tan católica como Guayaquil. Deberían ser ellos nuestros principales aliados. O sea, la misma Biblia te da una serie de pautas increíbles acerca de la importancia de la naturaleza, y es imposible que en el diálogo de la Iglesia Católica todavía no se mencione ese tema. Se lo hace esporádicamente, ¿verdad? Incluso el mismo Papa está a favor del tema y aceptó que el cambio climático es una realidad. Aceptó y lo puntualizó que estamos en una hecatombe mundial. Y que definitivamente si es que no integramos la naturaleza y si no nos integramos nosotros en una comunidad participativa, no va a pasar nada. No sé qué piensan los demás, pero creo que sí es importante que no solamente sea un tema de moda, sino que sea un tema estructural. Y cuando hablamos de estructura hablamos de que hay información, de que hay conocimiento, que la gente se involucre más, que el marquetero realmente no haga el famoso greenwashing, sino que realmente trate de indagar y que sepa y que se alíe con un ecólogo que te sepa cuáles son los materiales que deberías utilizar. En un país en un país donde la agricultura es nuestro principal desarrollo económico local, deberíamos tener ingenieros agrónomos también metidos en esto. O sea, eso es lo que hace una planificación urbana, y mucho más en la ciudad más grande y más poblada del país. Correcto. Carolina. Por supuesto, indiscutiblemente es necesario, es indispensable que se tome en consideración diferentes líneas. Por decirte, en un ejemplo muy práctico para nuestro proyecto, que es la construcción de los techos verdes, ¿cómo podría ser esto posible si nosotros, por ejemplo, no tenemos en el equipo a alguien que sea un arquitecto paisajístico? Entonces, cogeríamos y pondríamos de pronto unas plantas que seguramente no van a sobrevivir en ese entorno. Entonces nos iríamos abajo. ¿O por qué no vamos a tener a alguien de la parte social si nuestro fin es hacerlo partícipe? Y si no tenemos a alguien que pueda llegar y que sepa cómo se debe hacer, entonces a la final nuestras socializaciones y nuestras mesas de discusión serían un fracaso.
Y así con, por decirte, un ingeniero, ¿cómo haríamos la parte de la estructura? O sea, definitivamente estamos en una era que entre todos estemos aportando es mejor. De hecho, antes sí teníamos como que este perjuicio de que el ambiente era algo totalmente ajeno y que no se relacionaba con nada, pero sin embargo, o sea, podemos relacionarlo incluso con la economía. O sea, en la agricultura, o sea, netamente todo va de la mano. Entonces, así pueden haber un sinnúmero de ejemplos efectivamente de áreas que tienen que estar relacionadas y tienen que discutir los temas para llegar a una sostenibilidad. Sí, hay un tema bastante importante que quería tocar, y es más que nada vinculando un poco al ser humano como generador de residuos, que creo que eso es muy importante dentro del tema de la gestión ambiental en una ciudad. Estamos hablando que Guayaquil genera aproximadamente 4.000 toneladas de desperdicios al día, los cuales en este caso son desechados y tratados por las empresas y las instituciones públicas correspondientes. Ahora lo que te quería preguntar un poco, Pablo, es el modelo de gestión que se está llevando a cabo, donde se ha empezado a darle un enfoque más importante hacia el reciclaje, donde y lo hablaba como digo anteriormente, donde el chambero ocupa, y lastimosamente a alguna gente todavía no le hace el rol protagónico que tiene, pero ocupa un lugar creo que muy importante dentro del proceso de recolección y de reciclaje dentro de la ciudad. El modelo o las formas en las cuales se está canalizando, se está llevando a cabo esta recolección de la basura, que conlleva asimismo sus impactos dentro del estero salado, manglares, entre otros sitios. ¿Tú crees que actualmente, o de qué maneras crees tú que se podría mejorar este sistema? Más que nada tratándolo un poco con temas de prevención, enfocándolo un poco en temas de reducción de uso de plásticos, o más que nada una especie de planificación integral en conjunto ciudadanía, Puerto Limpio, para poder tratar de ver una solución más, creo que más completa, diría yo, ¿no? No sé cuáles son tus comentarios al respecto. Sí, definitivamente, claro, la gestión o el modelo de gestión y la planificación que se tiene que armar básicamente para un uso adecuado de los recursos y no solamente de los recursos, sino también de los desechos que nosotros generamos como personas a partir de la utilización de estos recursos, básicamente no va a estar o no va a resistir ningún tipo de análisis en el momento en el que no se contempla también un tema de socialización de lo que se tiene que hacer con respecto a los desechos, de un tema cultural básicamente, que es algo que se ha tocado en algunas preguntas en este medio. Y claro, básicamente es un tema que está bastante vinculado, no solamente para el tema de la población, no solamente para el tema, en este caso, con las recicladoras, con los chamberos, sino también ya a una escala un poco más macro, quizás, con ya actores un poco más pesados en ese sentido. Y la verdad es que sí es un tema quizás un poco difícil de abordar por parte de los que son los tomadores de decisiones a final de cuentas, porque ya pensándolo quizás de un lado un poco más político, por así decirlo, en el tema de la generación de leyes o de propuestas o de normativas que estén direccionadas o que estén dirigidas a tratar de manejar el tema de recursos, el tema de los desechos que pueden salir a partir de estos recursos, es bastante complejo, es bastante sensible, es un tema que quizás... alguien tiene que tomarla. Exactamente, alguien tiene que tomarlo, pero claro, también entendiendo un poco de que ellos quizás, de que las personas en estos procesos políticos quizás no se quieren quemar tanto, no quieren quizás sonar como que se lo están imponiendo, pero yo no sé tampoco, no sé qué opina el resto, hasta qué punto tiene que ser así. Ahora no sé, Juan Diego o Carolina, qué opinan al respecto. O sea, sí, definitivamente el tema de residuos es algo súper complejo y bueno, inicialmente nosotros no tenemos una infraestructura como tal de recolección de residuos clasificados. Entonces sí, los chamberos actualmente desarrollan un papel muy importante que realmente muy pocas personas son las que las conocen, porque
nosotros actualmente estamos acostumbrados a un ciclo lineal, entonces que es básicamente extraemos recursos, los consumimos y los botamos. Y cada vez este modelo lineal, pues hay más residuos y residuos. Y los chamberos lo que están haciendo es, así sea poco, recuperar esta poca cantidad que logran hacerlo, porque lo están haciendo de una forma informal y un poco riesgosa para ellos. Entonces sí es importante que se genere algún tipo de cambio a nivel social, donde los chamberos ya no sean estas personas que rompen la basura y están por ahí y hacen más desorden, sino que sean estas personas fundamental en generar un ciclo totalmente cerrado donde nada se desperdicia y todo sea aprovechable. Sí, yo quería contar una cosita. Hay un ejemplo clarísimo en Quito que se llama el proyecto Resibesi. Sí, lo he escuchado. Es muy bueno, de hecho y es interesante porque en Quito la mayoría de las personas que se dedican a reciclar reciclar son mujeres. En Guayaquil, en cambio, son hombres. Lamentablemente, un gran porcentaje, no voy a dar números, pero asumiría que más del 50% de los chamberos son personas que lamentablemente han caído en drogas. Y obviamente, tratar de conseguir este tipo de productos los ha llevado a hacerse chamberos. No es todo el caso. De hecho, hace un par de días atrás, yo siempre trato de seleccionar, de clasificar la basura de mi casa, o los desechos, perdón, así es como se dice, los desechos de mi casa, y yo ya tengo contactos de los chamberos que viven cerca de los sellos. Entonces yo tengo el número de teléfono, hey Santiago, necesito dejar todos los desechos que he colectado. Y tengo como meta tratar de reducir esos desechos. Y tengo como meta tratar de clasificar mejor esos desechos. Pero aquí viene la otra pregunta del caso. Nosotros estamos clasificando y el chambero va a perder probablemente su trabajo. Y esa es una de las cosas que nosotros deberíamos tratar de ver cómo los integramos a ellos. El chambero se gana muchas veces $1 por hora de trabajo y salen a trabajar a partir de las 8 de la noche y regresan a la casa alrededor de las 2, 3 de la mañana. Sí, correcto. Entonces, creo que eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Yo creo que dentro de nuestro proceso, las empresas que recogen la basura hoy en día te mandan una cuña publicitaria bien interesante de clasificar para irnos al mundial. Pero ellos tienen que velar por ese grupo de gente, saber identificarlos, porque obviamente no van a poder contratar al que es drogadicto, probablemente no, pero sí a los que tienen una familia detrás, a los que realmente quieren sacar adelante a su familia, porque esto aquí es un subempleo o es un empleo esporádico, ¿verdad? Entonces, creo que sí es importante que esas empresas, o la empresa que vaya a estar, o la que siga con la concesión, pues vea y los integre a ellos dentro del mercado y que también puedan indirectamente o facilitar que las leyes o los impuestos o ese tipo de cosas, instrumentos políticos, no sé cómo se dice, instrumentos gubernamentales les permitan a ellos incorporarlos en su cadena de desecho. Listo, nos vamos a un corte y ya regresamos con nuestro programa Garza Roja hacia el Bicentenario. No, ahorita ya no es corte. Ya es despedida. Sí. No importa, pero se repite y para agradecerles y... ¿Me avisa? Y concluye si quieres. Ya. Bueno, Juan de Dios, Carolina, Pablo, la verdad que bastante agradecidos por haber aceptado esta invitación y poder conversar un poco de los desafíos y oportunidades que se nos presentan. Creo que el tiempo se nos quedó corto para poder extender y abarcar todo lo que realmente representa y lo importante que es esto para nuestra ciudad. Así que les reitero, esta es su casa, cuando quieran ustedes están más que invitados y nada, será de invitarlos para una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estamos encantados de esta invitación y seguramente estaremos aquí con más novedades, con temas y abordando todo lo que se nos quedó por fuera. No, total. Sí,
Sí, muchas gracias por el espacio también, aquí también dispuestos a contribuir en lo que se necesite. Muchas gracias. Pues sí, muchísimas gracias por la oportunidad y qué bueno que sigan habiendo más espacios como estos y con diferentes temas, ¿no? Perfecto. Y como ya saben,